Príncipe millonario se enamora de una chef sin saber que ella cocina para su boda con otra mujer. El reino de la Florencia se encontraba en una fase crítica, lleno de intrigas y expectativas, mientras se acercaba la fecha del tan esperado matrimonio entre el príncipe Andrés y la duquesa Isabela. Desde los balcones del palacio se podían ver los preparativos, calles decoradas, banderas ondeando, y susurros que recorrían cada rincón de la ciudad. Aunque, a simple vista, la unión parecía perfecta, destinada a consolidar un pacto estratégico entre dos de las familias más poderosas del continente, había una inquietud que se percibía en el aire. Andrés, el príncipe heredero, era conocido por su seriedad y lealtad a las tradiciones, pero en privado, su corazón estaba en conflicto. Sentado en su estudio, observaba los documentos matrimoniales y las cartas de felicitación que llegaban de todos los rincones del reino. Isabela, por su parte, mantenía una fachada impecable en público. En las recepciones y eventos oficiales, siempre estaba a su lado, sonriendo ante los cortesanos. Sin embargo, cuando las puertas se cerraban, la distancia entre ellos era palpable. Una noche, en una conversación íntima con su confidente, Andrés no pudo ocultar su descontento. ¿Cómo puede ser que un matrimonio destinado a unir naciones se sienta tan vacío?, murmuró, con la mirada perdida en el fuego de la chimenea. Su confidente, un hombre mayor que había servido a la familia real por décadas, le respondió con cautela: a veces, los deberes del trono pesan más que los deseos del corazón, Alteza. Mientras tanto, Isabela, en su elegante habitación, ajustaba el broche de su vestido frente a un espejo. El matrimonio es una transacción, no una cuestión de sentimientos, susurró para sí misma, convencida de que la política estaba por encima de cualquier emoción. A pesar de la imagen perfecta que proyectaban al público, las dudas sobre la relación crecían entre los miembros de la corte. La incertidumbre en el reino de la Florencia seguía creciendo, y el propio príncipe Andrés no era inmune a ella. Día tras día, las exigencias del trono y las expectativas de la monarquía se apilaban sobre sus hombros como un peso insoportable. Su compromiso con Isabela ya no era solo una obligación política, sino una jaula dorada de la que parecía no haber salida. Agobiado por los interminables banquetes, reuniones y planes de boda, Andrés sentía que su vida estaba fuera de control. Una tarde, incapaz de soportar la atmósfera sofocante del palacio, tomó una decisión impulsiva. Se vistió con ropas sencillas, ocultando su identidad con una capa oscura y un sombrero, y salió por una puerta lateral sin decirle nada a nadie. En su mente, buscaba un escape temporal, un lugar donde no fuera un príncipe, sino solo un hombre común. Al caminar por las calles bulliciosas de la ciudad, Andrés se mezcló con la gente, disfrutando de la libertad que tanto anhelaba. A su alrededor, los vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías, los niños jugaban y las conversaciones llenaban el aire. A medida que se adentraba en los barrios más modestos, notó un pequeño restaurante con un letrero desgastado que decía sabores del alma. Algo en ese lugar lo atrajo de inmediato. La luz cálida que salía por las ventanas y el aroma de comida recién hecha le dieron la sensación de hogar, algo que hacía mucho no sentía. Al cruzar la puerta, fue recibido por el reconfortante sonido de ollas y sartenes, y el suave murmullo de los pocos clientes que disfrutaban de su comida. El restaurante era pequeño, decorado de forma simple pero acogedora, con mesas de madera y cuadros que mostraban escenas rurales. Parecía un oasis en medio de su agitada vida. Detrás del mostrador, una joven mujer trabajaba con precisión. Era Elena, la chef y propietaria del lugar. A pesar de su evidente talento en la cocina, sus movimientos revelaban el cansancio acumulado de alguien que llevaba el peso de demasiadas responsabilidades. Elena no solo era la chef principal, sino también la encargada de todo el restaurante. Con su familia en apuros financieros, ella había tomado el control del negocio, pero las deudas se acumulaban, y cada día era una lucha por mantener el lugar en pie. Andrés se sentó en una de las mesas cerca de la cocina, observando cómo Elena preparaba los platos con dedicación y amor por su trabajo. A pesar de estar agotada, cada plato que salía de su cocina llevaba consigo una mezcla de sabores y emociones, como si Elena intentara poner su alma en cada comida que servía. Finalmente, Elena se acercó para tomar su pedido. ¿Qué te gustaría probar hoy?,
Preguntó con una sonrisa suave, aunque sus ojos mostraban un ligero destello de cansancio. Lo que tú me recomiendes, respondió Andrés, sin revelar su verdadera identidad, sintiendo una extraña sensación de paz en ese lugar. Mientras esperaba su comida, Andrés miró a su alrededor, notando las grietas en las paredes y el mobiliario desgastado. Aunque el restaurante tenía encanto, estaba claro que Elena enfrentaba dificultades. Aún así, había algo en el ambiente que lo hizo sentirse más en casa que en su propio palacio. Cuando el plato llegó, una sensación de calidez lo envolvió. Cada bocado era un recordatorio de lo que había perdido en su vida real: sencillez, autenticidad y pasión. Y mientras disfrutaba de esa comida, Andrés no podía evitar pensar en cómo ese pequeño restaurante y su dueña misteriosa parecían ser un reflejo de sus propios deseos ocultos. Después de aquella primera visita, Andrés comenzó a frecuentar Sabores del Alma cada vez más seguido. La serenidad que encontraba en ese pequeño restaurante lo ayudaba a escapar del caos de su vida en el palacio. Para Elena, ver a un cliente recurrente era un alivio en medio de sus preocupaciones. Aunque no conocía su identidad, apreciaba la compañía de aquel hombre de palabras amables y modales discretos. Sin embargo, fuera del cálido entorno del restaurante, la realidad para Elena seguía siendo implacable. Los proveedores comenzaban a presionar para recibir pagos atrasados, y las deudas amenazaban con cerrar definitivamente las puertas del negocio que tanto esfuerzo había invertido en mantener. Cada día que pasaba, la situación se volvía más crítica. Sus noches se llenaban de insomnio, repasando una y otra vez los números, buscando una solución que parecía cada vez más lejana. Una tarde, mientras Elena revisaba con frustración las cuentas del mes en la pequeña oficina tras la cocina, una carta inesperada llegó. El sobre llevaba el sello del Palacio Real. Al principio, pensó que debía tratarse de algún error. Después de todo, nunca había tenido ninguna relación con la familia real. Sin embargo, la curiosidad la impulsó a abrirlo. La carta, escrita en un tono formal y elegante, la invitaba a una reunión con los organizadores del gran banquete de gala que se celebraría para el próximo matrimonio real. Estaban interesados en que Elena creara el menú y fuera la chef encargada de supervisar cada detalle de la cena. La propuesta era más que tentadora. El pago por el trabajo era suficiente no solo para cubrir todas sus deudas, sino también para invertir en mejoras en su restaurante. Además, el reconocimiento que vendría con tal oportunidad podría asegurar su futuro en el competitivo mundo culinario. Elena, incrédula, leyó la carta varias veces antes de asimilar lo que estaba sucediendo. ¿El Palacio Real? ¿El banquete del matrimonio? Esto parecía demasiado bueno para ser verdad. Por un momento, dudó. Aceptar un encargo de tal magnitud sería una responsabilidad enorme, y el más mínimo error podría costarle todo. Pero al mirar alrededor de su modesto restaurante, viendo las paredes que necesitaban reparaciones y la cocina que hacía mucho había superado su capacidad, supo que esta era su única oportunidad. Esa noche, mientras se preparaba para cerrar, compartió la noticia con su madre. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, dijo Elena, con la emoción apenas contenida. Si lo logro, podría pagar todas las deudas. Incluso podríamos cambiar todo esto, darle una nueva vida al restaurante. Su madre, una mujer ya mayor que había sido la dueña original de Sabores del Alma, sonrió con orgullo. Siempre supe que llegarías lejos, hija. Esta es tu oportunidad. Solo asegúrate de no perderte en el proceso. El éxito trae muchas cosas, pero también puede quitarte otras. Al día siguiente, Elena aceptó formalmente la oferta y fue citada para una reunión en el palacio con los organizadores del evento. Todavía sin conocer para quién realmente estaba cocinando, comenzó a trabajar en la creación del menú. Pasaba horas experimentando con recetas, buscando sabores que sorprendieran a los paladares más exigentes y que, a la vez, reflejaran la esencia de su cocina. Elena sabía que este trabajo podía marcar un antes y un después en su carrera, y estaba decidida a dejar una impresión duradera. Conforme Elena se sumergía en la creación del menú para el gran banquete, sus días se volvieron más largos y agotadores. Pero cada vez que Andrés entraba por la puerta del restaurante, parecía que el tiempo se detenía.
Aunque su identidad permanecía oculta, algo en su presencia la tranquilizaba, como si la compañía de ese hombre misterioso aliviara, al menos por un momento, el peso de las responsabilidades que llevaba a cuestas. Una tarde, Andrés llegó justo cuando el restaurante estaba a punto de cerrar. Las luces ya estaban tenues y los pocos clientes que quedaban terminaban sus platos en silencio. Elena, al verlo entrar, lo saludó con una sonrisa ligera, una mezcla de cansancio y afecto. Se había convertido en un cliente frecuente, y aunque no sabía mucho de él, su sencillez y aprecio genuino por su comida la habían conquistado. «Llegas tarde hoy», comentó Elena mientras lo guiaba a su mesa habitual, cerca de la ventana que daba a la calle. Andrés sonrió, quitándose el sombrero y sentándose con familiaridad. «Parece que siempre llego tarde, pero este es el único lugar donde puedo sentirme en paz». Elena levantó una ceja, sorprendida por la honestidad en sus palabras, pero no quiso insistir. En lugar de eso, fue a la cocina y comenzó a preparar uno de sus platos favoritos, sin siquiera preguntar qué quería comer. Con el paso del tiempo, había aprendido qué sabores hacían que sus ojos se iluminaran y qué platos lo dejaban en silencio, disfrutando cada bocado como si fuera el último. Mientras cocinaba, Elena no podía evitar preguntarse quién era realmente ese hombre. Nunca hablaba mucho de sí mismo, pero siempre tenía palabras amables para ella y para su comida. A menudo la miraba con una mezcla de curiosidad y algo que no podía identificar. Había algo en el que lo diferenciaba de los demás clientes, una calma extraña que le hacía pensar que quizás no era quien decía ser. De vuelta en la mesa, Andrés miraba alrededor del restaurante, cada vez más fascinado por su ambiente acogedor y la autenticidad que emanaba de cada rincón. No había lujos, pero había algo mucho más valioso: alma. Sentía que en ese pequeño espacio podía ser él mismo, libre de las cargas del palacio y, sobre todo, de la presión de su inminente matrimonio. Cuando Elena regresó con el plato, lo colocó frente a él y, al notar su silencio, le preguntó: «¿Por qué vienes tanto aquí? Este no es el lugar que uno esperaría para alguien como tú, siempre tan bien vestido». Andrés rió suavemente, tomando los cubiertos y observando el plato con admiración. «Porque aquí la comida tiene corazón, igual que quien la cocina. Es difícil encontrar algo tan genuino en mi mundo». Elena se sonrojó levemente, sorprendida por el cumplido, y se sentó a su lado, algo que raramente hacía con otros clientes. Pero Andrés no era como los demás. ¿Tu mundo? Eso suena muy dramático. ¿Quién eres en realidad?, preguntó en tono de broma, pero con un trasfondo de genuina curiosidad. Andrés, consciente de que la verdad aún no podía ser revelada, simplemente sonrió y respondió: «Solo un hombre que, como tú, intenta encontrar su lugar en este caos». La respuesta, aunque vaga, fue suficiente para Elena por el momento. El tiempo pasó rápidamente mientras conversaban, intercambiando historias sobre la vida cotidiana, sueños y frustraciones. Sin saberlo, Elena se estaba abriendo más de lo que había imaginado, compartiendo su pasión por la cocina y el estrés que conllevaba mantener el restaurante a flote. Andrés, por su parte, se sentía cada vez más atraído por su autenticidad y fortaleza. Lo que Elena no sabía era que el hombre frente a ella no solo estaba allí por su comida. Andrés encontraba en sus palabras y en su manera de ver el mundo algo que lo hacía replantear todo lo que había dado por hecho. La conexión que empezaba a formarse entre ellos iba mucho más allá de una simple amistad, era un lazo que, aunque sutil, comenzaba a desafiar todo lo que Andrés creía saber sobre el deber y el amor. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Las noches que Andrés pasaba en Sabores del Alma se habían convertido en su refugio personal. Cada vez que cruzaba la puerta del pequeño restaurante, sentía que dejaba atrás la vida de obligaciones y falsas apariencias que lo aguardaba en el palacio. Mientras compartía conversaciones con Elena, empezaba a cuestionarse cosas que nunca antes había tenido el valor de enfrentar. Las palabras de ella, su pasión por la vida y la cocina, y sobre todo, su autenticidad, encendían en él un deseo que jamás había sentido al lado de Isabela. Sentado en una de las mesas, Andrés observaba a Elena mientras preparaba uno de sus platos.
Ella no sabía que él era un príncipe, y ese anonimato le permitía experimentar la vida de una manera diferente, sin las expectativas que siempre lo rodeaban. Cada conversación con Elena era un recordatorio de lo que realmente deseaba: libertad, autenticidad y, quizás, amor. Una tarde, mientras esperaban que el restaurante se vaciara, Elena le preguntó: ¿alguna vez has sentido que todo lo que haces no es para ti? Como si vivieras la vida que los demás esperan de ti, pero no la que tú elegirías. Andrés la miró, sorprendido por lo mucho que sus palabras resonaban en su interior. A veces, todo el tiempo, confesó, sin revelar cuánto significaban esas palabras para él. Pero, ¿qué pasa cuando el camino que quieres tomar no es una opción? Elena, mientras limpiaba las manos con un paño, suspiró profundamente. Supongo que se trata de tener el coraje de encontrar una manera. Aunque a veces parece que el mundo está en tu contra, siempre hay una salida. Solo necesitas estar dispuesto a buscarla. Andrés asintió en silencio, pero su mente estaba lejos de esas paredes. Nunca había tenido una conversación tan honesta sobre sus dudas. Al lado de Isabela, todo era superficial, estructurado, y siempre enfocado en los deberes del reino. Su relación con ella no era más que una alianza política, un contrato sin emociones que él había aceptado sin cuestionar. Pero ahora, con cada día que pasaba en compañía de Elena, sentía que ese acuerdo lo asfixiaba más y más. El contraste era evidente. Isabela representaba el deber, la estabilidad de su futuro como rey y el poder que vendría con su matrimonio. Pero con Elena, sentía algo completamente diferente: la posibilidad de un amor genuino, una conexión real. El corazón de Andrés se debatía entre lo que debía hacer y lo que verdaderamente deseaba. En una de sus visitas más recientes, Elena le había mostrado una nueva receta en la que había estado trabajando para el banquete real. Andrés, sin saber cómo reaccionar, había probado el plato, consciente de que esas manos estaban creando el menú para su propio matrimonio con otra mujer. Es increíble, dijo, intentando mantener su voz firme, aunque por dentro estaba sumido en una tormenta de emociones. Gracias, respondió Elena, sonriendo. Espero que el evento sea un éxito. Esta es la oportunidad más grande que he tenido. Si todo sale bien, finalmente podré salvar el restaurante. Las palabras de Elena lo golpearon como una bofetada. Mientras ella veía en ese banquete la salvación de su vida y su negocio, Andrés lo veía como la prisión definitiva, el final de cualquier esperanza de libertad. Cada vez que hablaban, sentía que su futuro ya no le pertenecía, que estaba caminando hacia un destino que otros habían decidido por él. Pero, ¿y si hubiera una salida? ¿Y si pudiera elegir su propio camino, como decía Elena? Las dudas se apoderaban de él, más fuertes que nunca. No podía continuar ignorando sus sentimientos, no después de haber conocido lo que realmente deseaba al lado de esa mujer. Isabela nunca fue una mujer ingenua. Desde el principio, había comprendido que su matrimonio con Andrés era más una alianza política que un vínculo sentimental. Aunque la apariencia de romance y unión era lo que todos esperaban, ella sabía bien que la esencia de ese enlace estaba cimentada en el poder. Sin embargo, en las últimas semanas, algo había cambiado. Andrés, que siempre había sido distante pero educado, ahora parecía ausente, casi como si su mente estuviera en otro lugar. Sus silencios eran más largos, sus excusas más frecuentes, y el brillo en sus ojos al hablar del futuro conjunto se había apagado. Isabela no tardó en notar que algo andaba mal, y no estaba dispuesta a permitir que todo por lo que había trabajado se derrumbara. Como hija de una de las familias más influyentes de la región, había sido educada para manejar cualquier situación con astucia. Y si Andrés estaba perdiendo interés, entonces ella usaría todas las herramientas a su disposición para garantizar que el matrimonio siguiera adelante, tal y como estaba planeado. En una reunión privada con su padre, Isabela planteó sus sospechas. Andrés está distraído. No actúa como el hombre comprometido que conocí hace unos meses. Algo ha cambiado, y no sé qué es, pero lo descubriré. Su padre, un hombre frío y calculador, la miró con severidad. Ese matrimonio debe llevarse a cabo. Es el acuerdo que nos dará control sobre las rutas comerciales y reforzará nuestra posición frente a las demás casas.
No podemos permitir que se eche a perder por un capricho emocional. Si Andrés duda, crea la presión necesaria para que no tenga otra opción. Esa noche, Isabela comenzó a ejecutar su plan. No era solo una mujer comprometida con su papel, sino una estratega dispuesta a todo para consolidar su poder. Hizo varias llamadas a personas clave en los medios de comunicación y en el Parlamento, asegurándose de que comenzaran a circular historias sobre la grandiosidad del matrimonio real. Los titulares en los periódicos exaltaban la unión de las dos casas más poderosas de la región, alimentando la expectativa de la sociedad. El matrimonio del siglo, proclamaban los titulares, acompañados de imágenes idílicas de la pareja sonriente en eventos públicos, cuidadosamente seleccionadas por los asesores de Isabela. Ningún medio importante cuestionaba la relación y cualquier rumor de un posible distanciamiento era rápidamente suprimido. La maquinaria mediática estaba en pleno funcionamiento, y cada día que pasaba, la presión pública sobre Andrés aumentaba. En paralelo, Isabela empezó a mover sus fichas dentro de los círculos políticos. Organizaba reuniones privadas con líderes influyentes, asegurándose de que todos ellos vieran el matrimonio como una inversión de futuro. Sabía que si lograba convencer a los políticos de la importancia de esa unión, Andrés se vería atrapado. El reino necesita estabilidad, les decía. Y esta boda es la clave para ello. Los líderes, temerosos de perder el apoyo de una familia tan poderosa como la de Isabela, no tardaron en ponerse de su lado. Mientras tanto, Isabela continuaba alimentando la imagen pública de una novia perfecta. En cada evento al que asistía, mantenía una sonrisa radiante y pronunciaba discursos sobre el futuro brillante que esperaba al reino tras su boda con Andrés. Todo estaba calculado, desde sus apariciones públicas hasta los vestidos que llevaba, diseñados para proyectar poder y elegancia. Cualquier duda sobre la relación era cuidadosamente ocultada tras un telón de perfección. En una conversación privada con una de sus amigas cercanas, Isabela dejó entrever la frialdad con la que manejaba la situación. Andrés puede tener sus dudas, pero pronto entenderá que no tiene elección. Todo está en marcha, y cuando la presión sea lo suficientemente fuerte, no podrá escapar de su destino. Los días pasaban, y la fecha del matrimonio se acercaba. Andrés, cada vez más sofocado por la expectación mediática y la presión de la corte, sentía como su libertad se desvanecía. Sabía que cada paso que daba lo acercaba más al altar, pero también lo alejaba de lo que realmente deseaba. La estrategia de Isabela avanzaba con precisión, pero lejos del palacio, en el pequeño restaurante Sabores del Alma, algo completamente diferente estaba en juego. Cada vez que Andrés cruzaba la puerta, la atmósfera cambiaba, y lo que al principio había sido una simple amistad entre él y Elena comenzaba a transformarse en algo más profundo. El tiempo que pasaban juntos se había convertido en lo más esperado del día para ambos. Mientras Elena trabajaba incansablemente en el menú del banquete real, Andrés seguía visitándola, encantado por su pasión y su forma de ver la vida. Ella lo hacía sentir libre, como si en ese pequeño restaurante pudiera ser quien realmente era, sin la pesada carga de ser el príncipe heredero de la Florencia. Una tarde, mientras Elena experimentaba con nuevos ingredientes en la cocina, Andrés la observaba desde su lugar habitual, cerca de la ventana. Había algo en su concentración, en la forma en que sus manos se movían con precisión entre las ollas y sartenes, que lo fascinaba. No podía dejar de admirarla. Sin darse cuenta, sus sentimientos habían crecido más allá de la admiración y la amistad. Ahora, cuando la miraba, sentía una atracción que no podía ignorar. Elena, por su parte, también sentía que algo había cambiado. Al principio, había visto a Andrés como un cliente más, aunque intrigante. Pero con el tiempo, su presencia constante, su amabilidad y la conexión que compartían habían comenzado a ocupar un lugar especial en su corazón. Lo esperaba cada día, y cuando él llegaba, su rostro se iluminaba de una manera que no podía controlar. «Hoy te ves más pensativo que de costumbre», dijo Elena en tono ligero mientras colocaba un plato frente a él. «¿Algo en la comida no está bien?» Andrés sonrió, sacudiendo la cabeza. «La comida siempre está perfecta. Eres tú la que tiene ese don, pero, a veces me pregunto si no estoy abusando de tu hospitalidad viniendo tanto por aquí». Elena se rió suavemente,
cruzando los brazos mientras se apoyaba en la mesa. Si fuera así, te lo habría dicho hace tiempo. A decir verdad, me gusta tenerte aquí. Es raro encontrar a alguien con quien pueda hablar tan fácilmente. El comentario de Elena lo hizo sentir aún más culpable. Cada día que pasaba ocultando su verdadera identidad, sentía que la traicionaba un poco más. Pero ¿cómo podía decirle la verdad? Sabía que si ella descubría que era el príncipe, el mismo hombre para quien estaba preparando el banquete de bodas, todo cambiaría. Y no estaba listo para perder lo que habían construido, por frágil que fuera. ¿De verdad crees que es tan fácil hablar conmigo? Andrés la miró, buscando algún indicio de duda en su expresión. Elena lo miró de vuelta, pensativa por un momento. Sí, lo creo. Hay algo en ti que me hace sentir cómoda. Como si no tuvieras una agenda oculta. Como si simplemente pudieras ser tú. Andrés sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Si tan solo supiera la verdad. Pero cada vez que intentaba encontrar el momento adecuado para confesar quién era realmente, se detenía. El miedo de perderla lo paralizaba. Sin embargo, la creciente cercanía entre ellos ya era innegable. Elena sentía su corazón acelerarse cada vez que Andrés la miraba con esos ojos llenos de admiración. No sabía quién era en realidad, pero en el fondo, eso no importaba. Lo que importaba era cómo él la hacía sentir, valorada, apreciada, y, por primera vez en mucho tiempo, libre de las preocupaciones que la consumían diariamente. Pero mientras sus sentimientos se profundizaban, Andrés luchaba con el peso de su secreto. Sabía que no podía seguir escondiendo la verdad por mucho más tiempo. Cada vez que la veía, el remordimiento lo atormentaba más. Elena merecía saber quién era realmente. Pero ¿cómo podría confesarle que el hombre que estaba con ella cada día era el mismo que pronto estaría casado con otra mujer? El tiempo pasaba, y mientras los lazos entre ellos se fortalecían, la presión que Andrés sentía también aumentaba. No solo por el inminente matrimonio, sino por el conflicto interno que lo consumía. ¿Debía seguir con la farsa y mantener su identidad oculta, o debía decir la verdad y arriesgarlo todo, incluso su relación con Elena? Los preparativos del gran banquete de boda seguían a toda marcha. Elena, absorta en la creación del menú, trabajaba sin descanso, ajustando cada detalle con esmero. El evento que estaba a punto de marcar un antes y un después en su carrera exigía toda su energía y creatividad. Sin embargo, había algo que la inquietaba. Las conversaciones con Andrés eran cada vez más profundas, y aunque no sabía quién era realmente, sus sentimientos por él se intensificaban día a día. Mientras trabajaba en la cocina del palacio, Elena se encontró con uno de los ayudantes del evento que hablaba con entusiasmo sobre los últimos arreglos de la boda real. «Será un espectáculo», dijo el ayudante a otro miembro del equipo. El príncipe Andrés y la duquesa Isabela, unidos en matrimonio, no habrá un evento más grandioso en toda la Florencia. Elena, que estaba a punto de entregar una muestra de uno de los platos, se quedó congelada al escuchar esas palabras. Andrés. ¿Príncipe Andrés? La confusión la invadió de inmediato. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero no podía ser cierto. ¿Andrés era el príncipe heredero? El mismo hombre que había estado visitando su restaurante día tras día, el hombre con el que había construido una conexión tan profunda. El mismo por quien, aunque no lo admitiera abiertamente, estaba comenzando a enamorarse. Con el corazón acelerado y la respiración agitada, Elena sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Dejó lo que estaba haciendo y salió apresurada de la cocina, buscando a Andrés. La traición que sentía era como una punzada en el pecho. ¿Cómo pudo haberle ocultado algo tan importante? ¿Cómo había sido tan ingenua para no ver lo que estaba frente a sus ojos? Finalmente, lo encontró en uno de los jardines del palacio, mirando al horizonte. Cuando Andrés la vio acercarse, notó de inmediato la tensión en su rostro, pero antes de que pudiera decir algo, Elena lo confrontó. «Eres el príncipe». Las palabras salieron como un susurro entrecortado, pero cargado de dolor. «Todo este tiempo, me has estado mintiendo, ocultándome quién eres realmente, me hiciste creer que eras alguien más». Andrés, al verla tan devastada,
sintió que todo por lo que había luchado en silencio se derrumbaba en ese mismo instante. Elena, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué?, interrumpió ella, con los ojos llenos de lágrimas. Que mientras yo preparaba este banquete, pensando que era mi oportunidad para salvar mi restaurante, tú eras el mismo hombre que estaba a punto de casarse con otra mujer. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Andrés intentó acercarse, pero Elena dio un paso atrás, incapaz de soportar su cercanía. Yo no quería que las cosas fueran así, comenzó a decir, con la voz temblorosa. No sabía cómo decirte la verdad, y cuando me di cuenta de lo que sentía por ti, ya era demasiado tarde. Estaba atrapado, Elena. Elena lo miraba con incredulidad. ¿Atrapado? ¿Eso es lo que soy para ti, un obstáculo en tu vida de príncipe? Tú podías haberme dicho desde el principio quién eras, pero decidiste mentirme. ¿Esperabas que me quedara esperando mientras te casas con otra mujer? ¿Es eso lo que pensabas? Las palabras de Elena lo atravesaban como dagas. Sabía que había fallado, que había permitido que su miedo a perderla lo llevara a una espiral de mentiras. No es así. Elena, lo que siento por ti es real. Yo, no sé cómo explicarlo, pero no puedo seguir con este matrimonio. Yo no quiero casarme con Isabela. Lo único que quiero es estar contigo. Elena rió amargamente, sacudiendo la cabeza. Eso ya no importa, Andrés. No puedo confiar en ti. Cada momento que pasamos juntos fue una mentira. Y lo peor es que fui lo suficientemente tonta como para caer en tus palabras. Pensé que éramos honestos el uno con el otro, pero veo que no fue así. Andrés dio un paso hacia ella, pero su mirada lo detuvo. Elena, por favor. Elena, aún temblando de ira y desilusión, lo miró por última vez antes de apartarse. Espero que tengas un matrimonio feliz, príncipe. Porque lo que sea que hubiera entre nosotros, ha terminado. Y sin darle la oportunidad de responder, Elena se giró y se alejó, dejando a Andrés solo, rodeado de los mismos jardines que antes le habían dado paz, pero que ahora se sentían como una prisión. Andrés no podía dejar que todo terminara de esa manera. Mientras veía a Elena alejarse, sintió que si no hacía algo, la perdería para siempre. Corrió tras ella, su corazón palpitando con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por el miedo a que las palabras que diría no fueran suficientes para arreglar lo que había destrozado. Elena, espera, por favor, gritó, alcanzándola justo antes de que cruzara la puerta del jardín hacia el interior del palacio. Elena se detuvo, pero no se giró de inmediato. Su cuerpo rígido y su respiración agitada eran señales de que la rabia y el dolor seguían consumiéndola. Andrés, con el corazón en la mano, se acercó lentamente, temeroso de empeorar aún más las cosas. No quería que las cosas fueran así, dijo con la voz rota. Yo tampoco elegí todo esto, Elena. Este matrimonio, esta vida que todos piensan que es perfecta, no es lo que quiero. Desde el principio, todo ha sido una cadena de decisiones que no me pertenecen. Me he sentido atrapado, igual que tú. Finalmente, Elena se giró para enfrentarlo, y en sus ojos había una mezcla de dolor y rabia que lo desarmó por completo. Atrapado, repitió, su voz apenas un susurro cargado de indignación. ¿Quieres que me sienta mal por ti? Eres un príncipe, Andrés. Puedes tener todo lo que quieras. Mientras yo estoy aquí, luchando cada día para salvar lo único que tengo, tú juegas con mis sentimientos, ocultando la verdad, y ahora pretendes que entienda tu sufrimiento. Andrés dio un paso hacia ella, con las manos temblorosas. Nunca quise jugar contigo. Lo que siento por ti es real. Todo lo que hemos compartido, cada conversación, cada momento, fue auténtico. Elena lo miró con una tristeza profunda que lo dejó sin palabras. Pero lo que me ocultaste lo cambia todo, dijo, negando con la cabeza. Has estado sentado en mi restaurante, comiendo mi comida, escuchando mis problemas, mientras sabías que todo lo que estaba haciendo era para tu propio matrimonio con otra mujer. No puedo perdonarte por eso. La culpa lo envolvía como una sombra. Andrés sabía que había actuado mal, que había dejado que la situación se le escapara de las manos. Intentó una última vez explicarse.
Yo no elegí este matrimonio, Helena. Fue arreglado mucho antes de que tú y yo nos conociéramos. No quiero casarme con Isabela. Cada vez que estoy contigo, siento que puedo ser yo mismo, pero no supe cómo decirte la verdad sin arriesgarlo todo. Tengo obligaciones que no puedo ignorar. Helena, incapaz de contener más su frustración, explotó. Obligaciones, todos tenemos obligaciones, Andrés. Yo tengo la obligación de salvar mi restaurante, de cuidar a mi madre, de luchar por cada centavo. Pero no engaño a las personas que me importan para cumplir con mis deberes. Respiró hondo, intentando mantener el control. Has tenido la opción de ser honesto conmigo desde el principio, y elegiste mentir. No hay más que decir. Sin más palabras, Helena se giró y comenzó a caminar de nuevo. Andrés sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con desesperación. Sin detenerse, Helena respondió en voz baja pero firme: renuncio. No voy a cocinar para este banquete, no después de lo que me has hecho. Si esto significa que perderé mi restaurante, entonces que así sea. No puedo trabajar en algo que me rompe por dentro. Andrés quedó paralizado, incapaz de moverse o decir algo más. Sabía que las palabras de Helena eran definitivas y que su decisión de abandonar el proyecto sería un golpe devastador, no solo para ella, sino para él también. Mientras la veía alejarse, se dio cuenta de que la había perdido. No solo como amiga, sino como la única persona con la que había encontrado algo genuino, algo que no estaba condicionado por el poder, la política o los deberes del reino. De pie en el jardín vacío, rodeado por la grandeza del palacio que antes le había ofrecido refugio, Andrés sintió el peso de sus decisiones caer sobre sus hombros como nunca antes. La pérdida de Helena lo dejó con una pregunta que lo atormentaría: ¿había ya cruzado el punto de no retorno? El día del matrimonio real se acercaba con una rapidez implacable. La ciudad de la Florencia estaba sumida en una atmósfera de celebración y expectativa. Las calles se decoraban con flores, banderas ondeaban en las avenidas principales y los preparativos para el evento más importante del año estaban en pleno apogeo. La prensa hablaba constantemente de la boda del siglo, una unión que fortalecería la relación entre dos de las familias más poderosas del continente. Todo el reino parecía sumido en una ola de entusiasmo, excepto Andrés. Isabela, por otro lado, se deleitaba con cada momento. Desde las pruebas de vestidos hasta las reuniones con los dignatarios y la planificación del banquete, todo era perfecto. Los medios publicaban titulares halagadores sobre su inminente ascenso al poder como futura reina, y ella, con cada sonrisa y aparición pública, consolidaba su imagen de líder capaz y confiada. Para Isabela, este matrimonio no solo significaba amor, sino el éxito de una estrategia cuidadosamente trazada. El poder estaba a su alcance, y nada, ni nadie, podría impedir que lo obtuviera. En el palacio, sin embargo, Andrés vivía una realidad completamente distinta. Encerrado en su habitación, observaba por la ventana cómo los preparativos avanzaban a un ritmo imparable. Cada detalle le recordaba que el momento estaba cerca, y con cada hora que pasaba, su angustia aumentaba. No podía dejar de pensar en Helena. Desde su última conversación, el vacío que sentía solo se había profundizado. Había perdido a la única persona que lo había hecho sentir libre y auténtico, y ahora estaba a punto de unir su vida a alguien por quien no sentía más que indiferencia. El conflicto interno de Andrés lo consumía. Sabía lo que se esperaba de él: como príncipe heredero, su deber era casarse con Isabela, cumplir con las expectativas del reino y asegurar la estabilidad política. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar lo que su corazón le gritaba. ¿Qué sentido tenía el deber si eso significaba sacrificar su felicidad, sus deseos más profundos? La batalla entre la responsabilidad y el amor lo desgarraba. Una tarde, Andrés se reunió con su consejero más cercano, don Mateo, un hombre mayor que había servido a la familia real durante décadas. El príncipe, buscando desesperadamente una salida, le confesó sus dudas. ¿Qué debo hacer, Mateo? Si sigo adelante con este matrimonio, perderé a Helena para siempre. Pero si lo cancelo, el reino podría caer en el caos. Estoy atrapado entre lo que debo hacer y lo que quiero.
Don Mateo lo miró con una mezcla de compasión y sabiduría. Alteza, la corona siempre ha traído consigo sacrificios. Tu padre, tu abuelo, todos ellos tuvieron que tomar decisiones difíciles. Pero al final, un rey no puede gobernar con un corazón dividido. Debes decidir qué es más importante, el amor o el deber. No puedes tener ambos. Las palabras de Mateo resonaron en la mente de Andrés durante días. Cada vez que pensaba en el futuro con Isabela, una fría sensación de vacío lo invadía. Sabía que cumplir con su deber significaba renunciar a la posibilidad de una vida plena y auténtica, pero también entendía las consecuencias de desafiar las tradiciones del reino. Mientras tanto, Isabela notaba el distanciamiento emocional de Andrés, pero no le daba importancia. Estaba convencida de que, una vez casados, todo se estabilizaría. Para ella, el amor no era un requisito para el éxito del matrimonio. Lo que importaba era el poder que ambos compartirían. Sin embargo, la creciente presión sobre Andrés no pasaba desapercibida para los sirvientes y cortesanos que empezaban a susurrar sobre la posibilidad de un desenlace inesperado. Con el día del matrimonio acercándose, Andrés sabía que estaba al borde de una decisión que cambiaría su vida y el destino del reino. La tensión era insoportable y cada vez se sentía más asfixiado por las expectativas que lo rodeaban. Los días se convertían en una cuenta regresiva hacia el inevitable momento en que tendría que pronunciar sus votos frente a todo el reino, frente a Helena, quien ya no formaba parte de su vida, pero cuyo recuerdo lo atormentaba. La noche anterior a la boda, Andrés caminaba por los jardines del palacio, incapaz de dormir. Las palabras de Helena, llenas de dolor y traición, resonaban en su mente. El eco de su decisión se aproximaba, y sabía que no podía huir de ella. Estaba solo, enfrentado al abismo entre su deber como príncipe y su deseo de ser simplemente un hombre, libre para amar. El día del matrimonio real llegó con todo su esplendor. Las campanas resonaban por toda la Florencia, y las calles estaban llenas de personas que esperaban ansiosas ver la unión entre el príncipe Andrés y la duquesa Isabela. En el palacio, los jardines estaban adornados con flores de todos los colores, y la gran catedral se había llenado de la nobleza, políticos y diplomáticos de diversas naciones. La atmósfera era de expectativa, un aire de celebración que ocultaba las tensiones que Andrés llevaba en su interior. Isabela, en su espléndido vestido de novia, caminaba con confianza hacia el altar, sabiendo que ese sería el día en que su posición en el reino se consolidaría. Los flashes de las cámaras y los susurros de la multitud no hacían más que alimentar su orgullo. Andrés, a su lado, estaba inmóvil. Aunque su rostro mantenía la compostura que se esperaba de él, por dentro, una tormenta se desataba. Cada paso que daba hacia el altar lo acercaba más a un destino que no deseaba. En su mente, las palabras de Helena resonaban con una claridad devastadora. No puedo confiar en ti, le había dicho. Y, sin embargo, en ese momento, él sabía que la única persona a la que no estaba siendo fiel era a sí mismo. El momento de los votos llegó. El sacerdote se volvió hacia Andrés, listo para comenzar la ceremonia que uniría no solo a dos personas, sino a dos poderosas dinastías. El silencio en la catedral era absoluto, todos los ojos estaban puestos en el príncipe. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Andrés respiró profundamente y, con una voz firme pero cargada de tensión, habló: no puedo seguir con esto. Un murmullo se extendió rápidamente entre los asistentes. Isabela giró su cabeza hacia él, sorprendida, creyendo que no había escuchado bien. El sacerdote lo miró, confundido, esperando que rectificara sus palabras. Pero Andrés, con cada segundo que pasaba, se llenaba de una nueva resolución. No puedo casarme con Isabela. No es lo que quiero, no es lo correcto. La catedral estalló en susurros. Los rostros de los miembros de la familia real se llenaron de horror, mientras los políticos intercambiaban miradas incrédulas. Isabela, en shock, intentó mantener la compostura, pero la humillación comenzaba a colorear sus mejillas. ¿Qué estás haciendo, Andrés?, susurró, con los ojos llenos de furia contenida. Andrés la miró, sabiendo que no había marcha atrás. Lo siento, Isabela, pero este matrimonio no es lo que quiero.
No puedo seguir adelante sabiendo que estaré sacrificando mi vida, mi felicidad y la tuya, solo por cumplir con las expectativas de los demás. El silencio que siguió fue ensordecedor. La élite del reino, que había venido a presenciar la unión más importante del siglo, ahora veía cómo todo se desmoronaba ante sus ojos. Don Mateo, el consejero de Andrés, bajó la cabeza, consciente de que una crisis de magnitudes inimaginables estaba a punto de estallar. Isabela, con los ojos llenos de rabia, tomó la falda de su vestido y, sin decir una palabra más, salió de la catedral. El eco de sus pasos resonaba mientras desaparecía por las grandes puertas. Andrés permaneció en el altar, sabiendo que acababa de cambiar el destino del reino con una sola decisión. A su alrededor, el caos comenzaba a tomar forma. Los diplomáticos murmuraban entre ellos, preocupados por las repercusiones políticas. Los reporteros tomaban notas frenéticamente, preparándose para transmitir la noticia que sacudiría a toda la Florencia y más allá. Pero Andrés, por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña calma. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque las consecuencias fueran devastadoras. Ahora solo quedaba enfrentar lo que vendría después. Isabela abandonó la catedral con la rabia y la humillación grabadas en cada uno de sus movimientos. Mientras se alejaba del altar, sintió como si todos los ojos del mundo estuvieran sobre ella, juzgándola, disfrutando de su caída. El príncipe Andrés acababa de arruinar no solo el matrimonio que había planeado durante tanto tiempo, sino también su reputación y sus ambiciones. El silencio que la rodeaba no hacía más que intensificar su furia. Una vez fuera, con la multitud murmurando a su alrededor, se detuvo y respiró hondo, sus manos temblando por la ira. En su carruaje, de camino al palacio, Isabela se juró a sí misma que Andrés pagaría por esta traición. No puedes humillarme frente a todo el reino y salir impune, pensaba, apretando los puños hasta que sus uñas se clavaron en su palma. Si Andrés había decidido romper con el acuerdo que unía a sus familias y desafiar las expectativas de todo el reino, entonces ella haría lo necesario para destruir todo lo que él valoraba. No se quedaría de brazos cruzados. Al llegar al palacio, se encerró en su despacho y comenzó a trazar su plan. Isabela sabía que tenía los recursos y las conexiones necesarias para desmantelar la vida de Andrés pieza por pieza. No solo atacaría su imagen pública, sino que también lo aislaría políticamente. Y había una forma más personal de hacerle daño: Elena. La mujer con la que, según los rumores que comenzaban a circular, Andrés había arruinado su compromiso. Si ella es la razón por la que todo esto colapsó, murmuró Isabela, entonces también pagará. Mientras tanto, en un rincón más modesto de la Florencia, Elena vivía ajena a la tormenta que se desataba en el mundo político. Aunque los ecos del escándalo del matrimonio cancelado ya empezaban a llegar a sus oídos, Elena decidió enfocar toda su atención en lo que realmente importaba: el concurso internacional de cocina. Después de todo lo que había pasado con Andrés, canalizó su dolor y frustración en su pasión por la cocina. Sabía que esa era la única manera de superar lo que sentía, de convertir su sufrimiento en algo tangible y positivo. Concentrada en su pequeño restaurante, Elena pasaba horas experimentando con sabores, ingredientes y presentaciones. El concurso era su última oportunidad de salvar su restaurante y su reputación. No podía permitirse fallar. Aunque su corazón seguía roto, entendió que dejar que sus emociones la dominaran solo la debilitaría. Si todo lo demás en mi vida está fuera de control, al menos en la cocina soy la que tiene el poder, se repetía mientras movía ollas y sartenes. Los titulares sobre la boda fallida se apoderaban de los medios. Todos hablaban de la humillación de Isabela y la audacia de Andrés. Sin embargo, Elena trataba de mantenerse al margen, enfocada solo en su trabajo. La presencia de los periodistas frente a su restaurante, especulando sobre su relación con el príncipe, era una distracción constante, pero Elena no cedía. Sabía que la mejor forma de salir de esa tormenta era demostrar su valía en lo que mejor sabía hacer. Voy a ganar, se dijo una tarde, mientras perfeccionaba un plato que había estado desarrollando. No por ellos. No por el reino ni por Andrés. Lo haré por mí.
El gran día del concurso internacional de cocina había llegado, y el nombre de Elena resonaba entre los participantes como una de las favoritas. Los nervios estaban presentes, pero ella, con la determinación grabada en su rostro, mantuvo la concentración. Durante semanas, había vertido todo su esfuerzo, energía y pasión en los platos que presentaría, canalizando el dolor de su experiencia con Andrés en cada creación culinaria. El concurso era imponente, con los chefs más renombrados del mundo presentes, todos compitiendo por el mismo prestigioso premio. Las cámaras, los jueces, el público, todo parecía un reflejo de la presión que Elena había soportado en las últimas semanas. Pero allí, en su estación de trabajo, con los ingredientes frescos y los utensilios listos, el mundo exterior desaparecía. Solo quedaba ella y su cocina. A lo largo de la competencia, Elena presentó una serie de platos que contaban una historia. Cada uno era una representación de su viaje personal, desde sus raíces humildes hasta el momento en que el dolor y la traición la habían empujado a nuevas alturas. Los jueces estaban cautivados, no solo por los sabores, sino por la narrativa detrás de cada plato. Finalmente, llegó el momento del veredicto. Los jueces, después de deliberar, se levantaron y anunciaron el nombre de la ganadora. Elena escuchó su nombre con una mezcla de incredulidad y alivio. Había ganado. Había conquistado uno de los premios más importantes del mundo culinario. El público estalló en aplausos, y las cámaras enfocaron su rostro, pero dentro de ella, el eco del triunfo se mezclaba con la sombra del pasado. Con la victoria, su restaurante, Sabores del Alma, se convirtió en una sensación global. Las reservas comenzaron a llenarse en cuestión de horas, y el reconocimiento que siempre había deseado finalmente se materializó. Elena era ahora una chef de renombre internacional, su nombre aparecía en las revistas más prestigiosas, y las ofertas de colaboraciones con los mejores restaurantes del mundo llegaban sin cesar. Sin embargo, a pesar de su éxito, el corazón de Elena seguía marcado por la traición y el sufrimiento que había vivido con Andrés. Cada logro que alcanzaba traía consigo el recuerdo de lo que había perdido. Aunque su vida profesional estaba en su punto más alto, su corazón aún no había sanado. Había noches en las que, después de cerrar el restaurante, se encontraba sentada sola en la cocina, preguntándose si alguna vez podría dejar atrás por completo el dolor. Durante una entrevista tras su victoria, un periodista le preguntó, ¿qué significa este triunfo para ti, Elena? Es la culminación de todos tus esfuerzos. Elena sonrió, pero la tristeza en sus ojos era inconfundible. Este triunfo significa mucho, respondió. Pero no es el final de mi camino. A veces, ganar no borra lo que has perdido en el proceso. Con su éxito global en plena expansión, Elena intentaba mantener su enfoque en su pasión, la cocina. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que aún quedaban heridas por sanar. ¿Sería capaz de encontrar la paz en medio de su éxito, o seguiría el fantasma de su relación con Andrés acechándola en cada plato que preparaba? Después de su decisión radical en el altar, Andrés había dejado atrás el palacio y todo lo que representaba. Las imponentes paredes que alguna vez habían sido su refugio ahora parecían sofocantes. Tras renunciar a su título de heredero, se encontró en un mundo completamente diferente, uno en el que ya no llevaba la carga de las expectativas del reino, pero también uno donde había perdido todo lo que alguna vez conoció. El precio de su libertad había sido alto, más de lo que había anticipado. Los días siguientes a su partida del palacio fueron duros. Andrés vagaba por las calles de la Florencia sin rumbo claro, sintiéndose como un extraño en la ciudad que alguna vez había gobernado desde lejos. Las miradas de las personas que lo reconocían estaban llenas de sorpresa y murmullos. Ya no era el príncipe heredero, y la prensa se había encargado de propagar la noticia. Andrés había dejado su título, el reino y, en los ojos de muchos, su responsabilidad. Sin embargo, lo que más lo atormentaba no era la pérdida del trono, sino la pérdida de Elena. Desde el día en que la vio alejarse, sabía que la posibilidad de recuperarla era casi inexistente. Había cometido demasiados errores, y aunque su renuncia a la monarquía era en parte un acto de rebeldía contra el destino que le habían impuesto, también era un reconocimiento de que había fallado en lo más importante: en ser honesto con ella. Una tarde,
mientras caminaba por las afueras de la ciudad, Andrés se detuvo en una pequeña colina que ofrecía una vista panorámica de la Florencia. El horizonte se extendía ante él, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de sus decisiones políticas o las presiones de los consejeros reales. Estaba, por fin, libre. Pero esa libertad venía con una soledad devastadora. He ganado mi libertad, pensó, pero lo he perdido todo. El precio de esa libertad le había costado no solo el reino, sino también a la única mujer que había amado de verdad. Sabía que Elena ahora era una chef internacionalmente reconocida, y su éxito le traía una mezcla de orgullo y amargura. Había seguido su vida sin él, y aunque Andrés se alegraba de verla triunfar, el vacío que sentía por dentro era profundo. Cada noticia sobre ella le recordaba lo lejos que estaban ahora sus caminos. Una noche, en una taberna de las afueras, Andrés tuvo una conversación con un viejo pescador que, sin saber quién era, le preguntó sobre su vida. Pareces un hombre que ha vivido mucho, pero tus ojos tienen un peso que no debería estar ahí. ¿Qué buscas ahora? Andrés, sorprendido por la franqueza del hombre, lo miró fijamente antes de responder. Busco un propósito. Algo que me dé paz. He dejado atrás lo que me ataba, pero ahora no sé hacia dónde ir. El pescador sonrió, como si entendiera demasiado bien esa sensación. La paz no siempre se encuentra en lo que dejamos atrás, sino en lo que decidimos construir a partir de lo que hemos aprendido. Puede que no tengas un reino, pero aún tienes una vida por delante. Las palabras del viejo resonaron en Andrés. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo lamentando lo perdido que no se había detenido a pensar en lo que podría hacer con su nueva libertad. Ahora, sin las ataduras de la monarquía, podía buscar algo más, algo que llenara el vacío que sentía. Los caminos de Andrés y Elena parecían haber tomado direcciones completamente opuestas. Ella, una chef mundialmente aclamada, había conquistado el reconocimiento que siempre había soñado, mientras él, habiendo dejado atrás el título de príncipe, buscaba su propio propósito en el mundo. Lejos del trono y de las responsabilidades que alguna vez lo ataron. Sin embargo, el destino parecía no haber terminado con ellos. Meses después de sus respectivas transformaciones, llegó la oportunidad que ninguno de los dos esperaba, un prestigioso evento culinario en el que Elena sería la estrella. Presentando una exclusiva cena para algunos de los personajes más influyentes del mundo. El lugar del evento era un antiguo palacio reformado en un lujoso hotel, un espacio que aún respiraba historia en cada rincón. La tarde del evento, mientras Elena ultimaba los detalles en la cocina, recibió una noticia inesperada. Entre los invitados estaba Andrés, no como príncipe, sino como un hombre común que había sido invitado por uno de los organizadores, alguien que conocía su historia. Al escuchar su nombre, el corazón de Elena dio un vuelco. Había pasado tanto tiempo, pero el recuerdo de lo que compartieron y, sobre todo, de cómo terminó, aún la perseguía. Durante la cena, Elena observaba discretamente a Andrés desde la cocina. Parecía diferente, más relajado, sin la rigidez que lo caracterizaba como príncipe. Se movía con naturalidad, charlando con los demás invitados, pero de vez en cuando sus ojos la buscaban en el salón, como si también estuviera esperando este encuentro. Finalmente, la noche llegó a su punto culminante. Los invitados comenzaron a retirarse, y cuando la mayoría se había ido, Andrés permaneció en la sala vacía. Elena, sabiendo que ya no podía evitarlo, salió de la cocina. Caminó hacia él, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una calma que había ganado con el tiempo. No deberías haber partido ya, dijo Elena en un tono suave pero directo, acercándose lentamente. Andrés se giró al escuchar su voz, y por un momento, simplemente la miró. Había pasado tanto tiempo, y sin embargo, al verla, supo que lo que sentía por ella no había cambiado. No podía irme sin hablar contigo, respondió con sinceridad. Hace mucho que dejé de ser el príncipe que conociste, pero nunca he dejado de pensar en ti. Elena lo observó, con una mezcla de emociones que había mantenido bajo control durante meses. Las cosas cambiaron, Andrés. Yo cambié. Ya no somos las mismas personas que éramos antes. Andrés asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Lo sé.
Y sé que lo que pasó entre nosotros no fue fácil. Te fallé, Helena. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo decirte que renunciar al trono fue solo el primer paso para intentar ser la persona que debería haber sido contigo desde el principio. Hubo un largo silencio entre ellos, uno que estuvo lleno de lo no dicho, de las heridas y de las memorias compartidas. Finalmente, Helena suspiró y dijo, me tomó tiempo, pero encontré mi lugar en el mundo. Conseguí lo que siempre quise. Pero el éxito no borra el dolor que llevé durante tanto tiempo. No fue fácil olvidarte, Andrés. Andrés la miró a los ojos, con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. No espero que me perdones. Solo quería verte una vez más y decirte que, aunque ya no sea príncipe, el hombre que soy ahora está aquí por ti, para lo que sea que tú decidas. La tensión en la sala era palpable. Helena lo observó por un momento más, recordando los buenos y malos momentos que compartieron. Sabía que tenía el poder de decidir si cerraba ese capítulo para siempre o si le daba una segunda oportunidad. Finalmente, Helena sonrió levemente, un gesto lleno de paz. No sé lo que vendrá después, Andrés, pero sé que ambos merecemos una nueva oportunidad. Sea juntos o no, ahora tenemos el control de nuestras vidas. Y con esas palabras, el destino de ambos quedó abierto, con la promesa de que, esta vez, la decisión era solo de ellos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.